Ya estamos grabando. Bueno, este es el auxiliar 6, que se tuvo que hacer remoto por el producto de las lluvias. En este auxiliar vamos a ver diseño de circuito y también, eh, y también un poco eh, bueno, de lo que eso conlleva, porque se hace el diseño de circuito, pero también se ocupa Laplace y para eso también se ocupa em, circuitos con OPAMP. Así que comencemos con eso. Acá primero en el enunciado hay un poco de información útil, por ejemplo la impedancia de la resistencia, inductancia, capacitor, y por ejemplo de la resistencia en paralelo con un capacitor que también puede ser útil. En este auxiliar no se ocupa, pero se ha ocupado en otros controles y si es que alguien quiere puede ocuparlo, ya que al final muchas veces vamos a llegar a una expresión y nosotros vamos a tener que decidir qué elemento ocupamos. Y hay infinitas combinaciones y valores de elementos que podemos utilizar para cada circuito que se nos está pidiendo, así que va a depender de la que más nos acomode. Y acá dije tres circuitos PAM que serían los más esperados que podrían aparecerle en el control y que sean ocupados. Bueno, está el amplificador inversor, que hay controles que de hecho piden hacer algo directamente con el amplificador inversor. Está el amplificador no inversor, que es un poco más difícil porque está la suma, pero al final si les piden una expresión simple que sea como quizás de segundo orden, pero con un polo y un cero, también podrían hacerlo sin ningún problema. Em, y está el amplificador diferencial, que lo puse porque, bueno, primero si es que, no sé si se alcanza a ver por la resolución. Voy a poner esto un poco más grande. El amplificador diferencial tiene dos entradas, B1 y B2. Y la gracia es que podemos hacer que alguna de estas entradas sea simplemente tierra y la eliminamos. Entonces, por ejemplo, si B2 es tierra, nos queda esta expresión de acá, que tiene R1 más R2 partido en R1 y R4 partido en R3 más R4. Esta también puede ser perfectamente impedancia, pero acá se puso con resistencia porque es lo típico como se explica. Entonces, la gracia de esto es que si vemos estas tres expresiones, si nos piden obtener alguna función de transferencia, eh, ya podemos saber más o menos que, según la forma que nos piden, qué circuito podemos utilizar. Si es que hubiese un problema con la resolución, me dicen para intentar que no moleste tanto, porque mi plan es tener las dos pantallas, pero, o sea, las dos pestañas, pero no sé si sea viable para la resolución con la que se comparte. Sé que con la mía puedo verlo, pero no sé si la de su. Bueno, entonces empecemos con la pregunta uno. La pregunta uno nos dan esta función de transferencia, que sin querer me quedó esta S en mayúscula. Y en esta función de transferencia tenemos dos ceros, dos polos. Y primero nos dicen, diseñe un circuito que produzca la función de transferencia. En el control no sé si va a ser tan libre, así que por eso lo puse como la primera opción, por si es que nos pidieran. Y si nos piden si nos piden esto, lo que podemos hacer es ocupar, por ejemplo, dos amplificadores inversores, que nos simplificarían todo porque no habría sumas, habrían solamente multiplicaciones. Porque recordar que el amplificador inversor es menos R o Z, dependiendo si estamos con impedancia, mejor decirlo como Z, Z2 partido en Z1. Em, entonces, esto mismo acá. El voltaje V1 va a ser el voltaje de entrada por Z2 partido en Z1 y eso por menos uno. Y si es que se toma el voltaje de entrada como V1, ocurre lo mismo. Entonces, como este circuito hay dos OPAM, se multiplican de esta manera y la ganancia termina siendo Z2 por Z4 partido en Z1 por Z3. Y ahí solamente nos queda definir
qué va a ser nuestro Z1, Z2, Z3 y Z4. Entonces, eh, no sé si en el control sea tan fácil, pero igual es bueno verlo desde la forma más simple que es, si es que nos dan toda la libertad y que nosotros podemos definir el circuito. Eh, y en este caso, por ejemplo, para este caso puse inductancias. ¿Por qué? Porque tenemos Z2 por Z4 partido en Z1 por Z3 y queremos llegar a S más 100, S más 1000, S más 200 y S más 50. Y podemos hacer eso fácil si tenemos inductancias y resistencias en serie. En cada una de nuestras Z sería una inductancia y una resistencia en serie. Eh, y esos serían los valores, que serían los valores directos, porque si recordamos, la inductancia tiene una impedancia de eh, su inductancia por S, L por S. Entonces tendríamos que calcular por nuestro L, que es un Henry para todos, y la resistencia iría variando. Y así tendríamos que se igualarían las expresiones. Em, eso pasa es que no nos dan toda la libertad de elegir como qué elementos utilizamos y todo eso. Ahora, podrían haber habido miles, de hecho infinitas, otras expresiones y circuitos que daban la misma función de transferencia. Esta era una, pero funciona. Entonces, sea el ejemplo de que se puede trabajar con esa. Ahora, en la parte B, eh, se pide lo mismo, pero utilizando resistencias, capacitancias y un solo PAM, que eso se ha visto en otros controles, que se pide solamente un PAM. Cuando se pide solamente un OPAM, lo que ayuda harto es utilizar el amplificador diferencial, ya que y sobre todo lo que se hace es utilizar el amplificador diferencial. Voy a poner un poco de zoom en la expresión. Lo que he visto que se hace, y tiene bastante sentido, es ocupar el amplificador diferencial, pero eh, voy a tener que modificar el dibujo después porque, según recuerdo, este es B2 y este es B1. Los tengo que cambiar porque el que tiene que irse a tierra debería ser este. Ah, no, está bien. Sí, B1 se va a tierra. Entonces, creo, después tengo que revisar el video. Creo que en algún momento dije que B2 se iba a tierra. Y así está bien. Si B1 se va a tierra, nos queda esta expresión de acá. Y nos queda con un solo PAM una expresión que puede ser, que puede tener dos polos y dos ceros. O menos, pero gracias a esta expresión de acá podríamos tener dos polos, dos ceros fácilmente. Y de hecho más dependiendo de los circuitos que utilizamos en cada una de estas posiciones. O sea, los elementos que utilizamos en cada una de estas posiciones. Bueno, entonces, como nos piden utilizar solamente un OPAMP, utilizamos eh, el amplificador diferencial con B1 igual a cero, eh, y nuestro B2 va a ser nuestro Bin. Entonces la expresión que queda es esta de acá. Esta sería nuestra función de transferencia. Y esta función de transferencia la tenemos que nuevamente igualar a esta función de transferencia, que es la que queremos. Ahora, como estamos trabajando con capacitancia o capacitores, como le quieran llamar, eh, compararlas así directamente no es tan sencillo. Lo que se suele hacer es, como estamos trabajando con capacitancia, es buscar expresiones de este tipo. Voy a hacer zoom. Las capacitancias, o sea, la impedancia de un capacitor es uno partido en su capacitancia por S. Entonces, si queremos buscar cuál sería un capacitor o una suma de elementos que ocupen el capacitor, nos conviene llegar a expresiones que sean de este tipo o expresiones que sean de este tipo, que es resistencia en paralelo con capacitor. Y así la comparación después es mucho más fácil. Eh, Veámoslo al tiro como un ejemplo. Entonces, lo que se hace, antes de igualar esta expresión, que es la del amplificador diferencial con una de las entradas igual a cero, lo que se hace antes de igualar eso a la función de transferencia es modificar cómo vemos la función de transferencia.
Entonces lo que podemos hacer es, ahora le voy a dar un poco más zoom a esto. También voy a tener que eh, modificar algunas otras cosas en la pauta, pero por lo menos matemáticamente está bien. Em, Tenemos una de estas expresiones y cada uno de los factores, eh, esto no es estrictamente necesario, pero cada uno de los factores los dividimos por la constante. Entonces, este factor lo dividimos por 100, pero también tiene que, si estamos dividiendo por 100, tiene que salir un 100 multiplicando. Este lo dividimos por 1000, y también, pero si dividimos por 1000, todo esto tiene que salir un 1000 multiplicando, porque al final multiplicamos por 1000 dividido 1000, que sería multiplicar por uno. Entonces, todas estas expresiones nos queda con un uno, y las constantes nos quedan acá multiplicando, que nos da 10, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Y cuando nos da esta expresión, lo que dijimos que queríamos que nos quedaran expresiones con S abajo para después decir directamente cuál sería la capacitancia. Entonces, multiplicamos toda la expresión por uno partido en S al cuadrado, porque tenemos cuatro expresiones. Eh, ya, este sí es... Ah, no, no, está bien, puede ser cuadrado. Y nos queda esto. Y el 10 lo podemos multiplicar por cualquiera de estas expresiones, elegimos el primero y así nos queda todo sin ninguna constante. No hubiera habido tanto problema si nos queda una constante, después ponemos un divisor de voltaje, pero en este caso no es necesario. Y se multiplica por este factor y nos queda la misma expresión pero vista de otra forma. Y la gracia de esto es que tenemos que igualar esta expresión a esto, que es lo que estuvimos ocupando nuestro circuito, nuestro amplificador diferencial de acá. Entonces ocupamos solamente uno PAM, que obtiene esta expresión de acá como función de transferencia, y ahora necesitamos que esa función de transferencia sea equivalente a esta función de transferencia. Y eso lo hicimos, le cambiamos la forma de ver la función de transferencia original, porque queremos ocupar, porque nosotros queremos ocupar capacitancia, y esta es una de las formas de hacerla. Otra forma de hacerla es, por ejemplo, si vamos a ocupar capacitancia en paralelo con un capacitor, no hubiese sido tan necesario porque sabemos que esta expresión ya tiene un S, eh, no necesita esta expresión tener un 1 partido en S, pero aún así esta expresión está elevada al menos uno entera. Entonces, dependiendo cómo lo queremos resolver, esta es una de las formas, hay más. Al final todo esto es algebraico. Bueno, habiendo dicho esto, y se eligió trabajar de esta forma, lo que hicimos es simplificar la forma en que obtenemos las capacitancias de forma directa. Entonces, por ejemplo, el Z1 puede ser directamente esta expresión de acá, que sería que la resistencia sería uno partido en 200, em, y la capacitancia sería uno, porque acá hay un uno multiplicado por S, no hay nada. Y el Z4 también la impedancia 4 también podría ser directa, podría ser una resistencia de 1 partido en 1000. Y la capacitancia en este caso también sería solamente 1 faradio. Entonces, eso vamos a hacer. Vamos a comparar esta, esta expresión de acá con lo primero, con las primeras dos expresiones, el primer polo y el primer cero, y la segunda expresión con el segundo polo y el segundo cero. Y vamos a hacer esta forma de igualarlo. Se podría hacer de miles formas. En cada uno de estos problemas las soluciones, la cantidad de soluciones es infinita. La cosa es encontrar una. Em, entonces, eso hacemos. Y para que se cumplan estas expresiones, se utilizan estos valores. Se utiliza esta impedancia, la impedancia uno 2 3 y 4. Y con estas fórmulas se logra obtener estas ecuaciones. Es decir, que Z1 sea esto y Z1 más Z2 sea esto. No puse los cálculos acá, pero son suma y resta al final.
Entonces, por ejemplo, podemos ver el primer caso quizá. Z1 si es esto, si es uno partido en 200 y el C1 es uno, entonces si se cumple eso. Y Z2 tiene que ser la suma de Z1 más algo para que dé esto de acá. Entonces se suma el 19, entonces 19 más uno 20, 20 dividido en 200, un décimo, se cumple. Y uno partido en 9, este no es... Ah, sí, sí. Este también se cumple porque las capacitancias de repente es confuso, porque las capacitancias acá están en la parte de abajo. Entonces, lo que se tiene que cumplir es eh, uno partido en 10, uno partido en 9. Sí, creo que se cumple, porque esto al final el 9 queda arriba. Sí, sí, se debería cumplir. Entonces 10 partidos en ese después al final cuando se suman. Bueno, y se hacen estas sumas y restas para todas las impedancias y los valores. Y al final se tendría esto, con los valores de acá arriba, pero se tendría esto. Este sería el circuito que con 1 PAM, solamente 1 PAM, podría obtener la función de transferencia buscada. ¿Ya? La pregunta B ya de por sí podría ser, sería algo entendible que se preguntara en el control, así como realice esta función de transferencia con solamente 1 PAM, es bastante típico, o que te digan cuál es el OPAM, podrían decir que sea con el amplificador inversor, por ejemplo. Y la pregunta sea un poco más difícil, pero también podría pasar, que es que piden exactamente lo mismo que la parte B, pero también piden que las resistencias sean de por lo menos cierto valor. Por ejemplo, acá 10 kilo. Eso al final es resolver lo mismo que la parte B, solamente que después hay que escalar los valores. Así que vamos a hacer eso. Entonces se quiere que todas las resistencias sean de por lo menos 10 kilo. Y acá lo que se hace es buscar la resistencia que valga menos. Esto también se puede hacer de miles de formas, pero la cosa es que cuando multipliquemos por algún valor, alguna expresión, abajo también vamos a tener que multiplicar por el mismo valor, por lo menos alguna de las expresiones. Al final multiplicar por uno, si es que no queremos que se genere una nueva constante en nuestra expresión. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que R3 de la parte B era nuestra resistencia menor al parecer, que era 1.9 por 10 a la menos 3 ohm. Entonces, lo que hacemos es que si esta expresión la multiplicamos por 10 a la 7 vamos a obtener 19 kilo ohm y ya no vamos a haber pasado, vamos a tener resistencias mayores. Entonces, no va a haber ningún problema. Y lo vamos a hacer ahora un poco por fuerza bruta porque se puede haber elegido que no aumentaran todas la misma cantidad, pero vamos a aumentar al final todas las expresiones por 10 a la 7 para cumplir con esto. Entonces todas van a quedar, si es que esta era la menor, entonces todas van a quedar sobre los 10 kilo. Entonces lo que hacemos es multiplicar cada uno de los términos por 10 a la 7 y nos queda nuestro Z1 por 10 a la 7, nuestro Z2 por 10 a la 7 y todas las expresiones quedan por 10 a la 7. Entonces eh, al final es la misma expresión, que obtiene la misma función de transferencia, pero los valores que vamos a utilizar van a ser distintos. Eh, y lo que va a pasar es que nuestras resistencias van a ser multiplicadas por 10 a la 7, pero nuestras capacitancias van a ser divididas por 10 a la 7. Porque si esto, por ejemplo, lo multiplico con cualquier valor, eso significa que mi C sub 2 va a estar dividido por ese valor, ya que el C sub 2 es la constante que está dividiendo esta expresión. Esos son los nuevos valores que se obtienen. Como habíamos dicho, la resistencia 3 quedan 10 kilo ohm y todas las otras quedan de hecho, mucho más que los 10 kilo ohm que se necesitaban. Y el circuito cumpliría con lo que se está pidiendo. Nuevamente, esta parte es como casi pura ecuaciones algebraicas hasta obtener lo que queremos. Multiplicación, suma
Eh, lo más difícil es quizás decidir qué expresiones se van a utilizar, como cuando se van a utilizar capacitancia y si se va a utilizar capacitancia en serie con resistencia o capacitancia en paralelo con resistencia. Em, pero después de eso es intentar llegar y obtener los valores que eh, se puede llegar con una combinación infinita de valores, como se había dicho anteriormente. Y esa es la pregunta uno. Es una pregunta bastante estándar y he visto que en hartos controles salen de este tipo de preguntas y también el profe lo ejercitó harto, así que no sería raro que apareciera. De hecho, sería raro que no apareciera una pregunta de este estilo. Más como la parte SEA en todo caso. No es necesario que... mm, Sería raro que pidieran las otras partes. Esto lo hice solamente para mostrar como de grado de dificultad de más fácil a más difícil de cómo podrían hacerlo. Y eso. Eh, Creo que igual he hablado rápido, así que voy a tomar un poco de agua antes de partir con la B2. Ujú. Bueno, y yo pensé que iba a ir más lento por esto de que no tengo que andar dibujando, pero parece que es todo lo contrario. Creo que voy mucho más rápido, así que me dicen si es que voy demasiado rápido o si es que paro en alguna parte a explicar un poco más lento. Em, la P2 también es un problema bastante estándar. De hecho, en el auxiliar pasado creo que hicimos uno similar, por lo menos en la estructura, en el circuito de Lopam, en la estructura del circuito de Lopam, porque las cosas que se pedían eh, eran distintas. Entonces, lo que se quiere en este circuito es calcular la función de transferencia. Esto es contrario a lo que se hizo anteriormente. Acá tenemos un circuito y queremos calcular la función de transferencia. Los valores no están dados exactamente. Tenemos valores conocidos como R y C, ya que tenemos la resistencia uno y 2 y la capacitancia uno y 2 y nos dan cuáles son sus valores en términos de R y C, que serían nuestras constantes conocidas. Eh, Y en función de esto, cuando ya tenemos la función de transferencia, podemos empezar a trabajar matemáticamente con ella, que es lo que se pide. Ya. Bueno, entonces lo primero que se quiere es calcular la función de transferencia, eh, ocupando la admitancia o impedancia y la función de Laplace, la transformada de Laplace. Y después llegar a esta expresión de acá. Entonces, como sabemos, una expresión de segundo orden, así que puede ser que lleguemos a esta expresión de acá. Y de hecho nos están diciendo que vamos a llegar a una expresión de este tipo. Entonces vamos a tener que saber cuál es nuestro W0 y cuál es nuestro chi. De hecho dice que lo identifiquemos. Entonces vamos a llegar a una expresión de segundo orden y nos va a quedar claro que hay una expresión que va a quedar fuera de S, que no va a estar multiplicada por S. Y la raíz de esa expresión va a ser nuestro W0 y después cuando podamos identificar W0 en la expresión que está multiplicada solamente por S, no por S al cuadrado, vamos a poder identificar nuestro chi. Entonces voy a reducir un poco esto para revisar la pauta. Eh, bueno, en estos circuitos, tal como me acuerdo como había pasado en el control uno creo, que muchas veces se plantean ecuaciones sin haber simplificado un poco, entonces se complican un poco las cosas. Acá, por ejemplo, tenemos un OPAM, y el OPAM nos va a asegurar que este voltaje B sub 0, que es nuestro voltaje de salida, va a ser igual al voltaje de B2 del nodo 2. Acá pusimos dos nodos donde queremos hacer el análisis nodal, que son lo único que son dos nodos donde bueno, sí sabemos cuál va a ser el voltaje, pero nos interesa saber qué ocurre con los componentes que están alrededor de estos nodos. En B1 no sabemos cuál es el voltaje en este punto, pero B2 sí, por propiedades del OPAMP. Por propiedades del OPAMP sabemos que B2 es igual a B0. Entonces eso ya nos quita una variable, de hecho muy parecido a un problema que se resolvió
el auxiliar pasado, donde también muchas veces pasa esto, que es que ya sabemos el voltaje por propiedades del OPAMP de algunos de los puntos. Y también sabemos que no corre corriente por acá. Entonces, que la corriente que corre eh, por el capacitar 2 es equivalente a la corriente que corre por la resistencia 2. Y eso también nos simplifica ecuaciones. Entonces, solamente por haber visto propiedades del OPAM ya nos simplifica harto las ecuaciones y solamente vamos a tener un voltaje del que nos vamos a tener que deshacer, que es V1, para poder obtener una expresión que relacione Vs y V0. Porque recordar que básicamente lo que se quiere hacer acá es ocupar ecuaciones nodales, relacionarlas y después, gracias a estas ecuaciones, poder em, obtener una expresión que relacione BS y B0. Y de hecho, o sea, y al final después lo que se quiere es tener la función de transferencia que sería B0 partido en BS. Y todo lo que nos queda al otro lado sería nuestra función de transferencia. Bueno, habiendo dicho esto, se hace el análisis nodal en los dos nodos. En el primero sería IC es igual a IR, y la corriente que pasa por IC1 tiene que ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 1 y por el capacitor 2. eh, y esas son las expresiones que pusimos acá. Normalmente también las pudimos haber puesto como esta positiva y esta otras dos negativas y todas tienen que ser igual a cero, que es como se ve originalmente por Kirchhoff. Pero también se puede entender de la otra forma. Esta tiene que ser igual a esta más esta. Y eso es lo que hacemos. Trabajamos al tiro con las impedancias y bueno, con las impedancias de todo. Entonces tenemos la corriente en el capacitor 1, la corriente en la resistencia 1, que se está trabajando como la conductancia 1 para, para facilitar los cálculos nomás, para que no nos quede dividiendo por R1, y la corriente que pasa por la capacitancia 2. Ahora, recordamos que para simplificar todo aún más, y lo pudimos haber dicho antes, de hecho también, C1 y C2 son iguales a C. Tienen el mismo valor y es C, que sería nuestro valor. Y lo que ya habíamos dicho que B0 es igual a B2. Bueno, y si simplificamos dado esto, nos queda esta expresión de acá, que le vamos a llamar ecuación 1, que relaciona BS, B1 y B0. Como ya habíamos dicho, que en B2 no nos va a quedar en la ecuación y solamente nos va a quedar BS, B1 y B0. Y la gracia es que después al final, si nos sacamos B1 de alguna forma, ya que vamos a tener dos ecuaciones, así que por sistema de ecuaciones nos podemos sacar una de las dos, una de las incógnitas. O sea, bueno, si depende de las expresiones, pero en este caso sí la podemos sacar. Eh, Eh, bueno, la gracia es sacarnos B1 para quedarnos solamente con BS y B0, como ya había dicho anteriormente. Entonces nos queda esta expresión de acá de ecuación 1. Ahora para el nodo 2 hacemos algo bastante similar, también ponemos las ecuaciones y como habíamos dicho, la corriente en C2 tiene que ser igual a la corriente en R2 porque no entra, por propiedades del OPAMP, no va a entrar corriente por acá, sino que solamente se asegura que el voltaje es igual. Y también tomamos en cuenta el tiro que B0 es igual a B2 y que las capacitancias C1 igual C2 y ambas son iguales a C, que es un valor conocido. Entonces llegamos a esta ecuación 2. Ecuación 2 que relaciona nuevamente que relaciona B1 y B0. En este caso, esta ecuación no tiene PS. Ahora entonces tenemos una expresión que relaciona B1 y B0 y tenemos una expresión que relaciona BS, B1 y B0. Y como tenemos estas dos expresiones, lo que podemos hacer es, por método algebraico nuevamente, nos deshacemos de B1 y obtenemos solamente una expresión que dependa de la entrada y la salida, que sería BS de source y B0, que es de output o de salida, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en la ecuación uno la podemos dejar todo a un lado y de uno al otro lado. Y en la ecuación 2 podemos hacer exactamente lo mismo y después podemos igualarlos. Esta es una forma de hacerlo, lo podemos hacer de de distintas maneras. Y si lo hacemos de esta forma e igualamos, no, vamos a llegar a esta expresión de acá. No, notar que no expliqué cada uno de los pasos, pero se puede revisar después con más tiempo la pauta. Lo que pasa acá es que tenemos que ir viendo qué elementos están por BS, B0 y B1 y los vamos juntando dependiendo de eso. Y bueno, ustedes ya saben como matemáticamente lo que se hace. Eh, entonces llegamos a esta expresión de acá. Y esta expresión de acá es bastante similar a lo que se quiere encontrar. Recordar que se quiere encontrar una expresión de este tipo de acá, de este tipo. Entonces, s al cuadrado más 2 por chi por omega cero por s más omega cero al cuadrado. ¿Qué nos falta en este caso? Que ese no tiene que estar multiplicado por nada. Y ese sí está multiplicado por algo. Entonces solamente nos faltaría dividir ese, o sea, dividir arriba y abajo por c, que es nuestra constante conocida, pero c al cuadrado. Y eso es lo que hacemos. Ah, bueno, acá explico lo mismo. Lo que había faltado era, tenemos las conductancias G1 y G2, y no las habíamos reemplazado aún, así que las podemos reemplazar. Recordar que R1 es R partido en raíz de 2 y R2 es R por R2. Entonces, habiendo reemplazado esto, tenemos esta expresión de acá. Y ahora sí lo que necesitamos hacer es multiplicar arriba y abajo por 1 partido en C al cuadrado. Y nos queda esta expresión de acá. Y con esta expresión de acá ya podemos saber cuál es nuestro omega cero y cuál es nuestro chi, viendo la expresión que no está multiplicada por S. Entonces la expresión que no está multiplicada por S es 1 partido en C por R al cuadrado. Recordar que el omega cero estaba al cuadrado, entonces necesitamos la raíz de esto, que es 1 partido en C por R. Y ese sería nuestro omega cero. Y si la expresión que tenemos acá le quitamos el 2 y también la dividimos por omega cero, nos queda solamente 1 partido en raíz de 2, que sería nuestro chi. Entonces eh, tendríamos una expresión de este tipo, que sería s cuadrado por 2 por chi, que es 1 partido en raíz de 2 por omega cero, que es 1 partido en c por r, que es nuestra capacitancia y resistencia conocido, que son valores de este problema, y por s, más omega cero al cuadrado, que sería nuestro 1 partido por c por r. Y esa sería nuestra parte A. Entonces, recapitulando, en nuestra parte A lo que se hizo fue partiendo del circuito, se expresan las ecuaciones nodales, y para simplificar las ecuaciones nodales, primero también se ve cuáles son las propiedades del OPAMB o las propiedades que tenga el circuito para que nos queden en menos variables. Y después nos deshacemos de variables intermedias, como el voltaje en el punto uno en el nodo uno, ya que solamente nos interesa cuál es la relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Y luego reemplazamos las expresiones hasta tener una expresión de este estilo, de s al cuadrado más 2 por una constante, chi por otra constante, eh, omega cero por s más omega cero al cuadrado. Y cuando obtenemos una expresión de este tipo, identificamos cuál es nuestro omega cero y cuál es nuestro chi. Y esa sería la parte uno. Esta pregunta es bastante estándar y también hay altas probabilidades de que haya algo así en el control. Todavía no está hecho el control. Todo lo que digo es más como lo que pienso. De hecho, el control lo deberíamos hacer un poco. Ya. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a leer qué es lo que se quiere después. La parte A era la más extensa. Las siguientes partes son un poco más de desarrollo, pero no tanto. Eh, bueno, entonces vamos a obtener
cuál sería la respuesta en magnitud de, es decir, sacar el valor absoluto a la función de transferencia y que quede solamente en función de omega y omega cero. Entonces, lo que haríamos es que actualmente todo lo tenemos en función de S. Tendríamos que S sea igual a J por omega y eh, dejaríamos nuestro omega cero, nuestro chino, porque solamente se pide que quede todo en función de omega y omega cero. Entonces, omega, que sería nuestra entrada, y omega cero, que sería el valor que ya sabemos cuál es, que está en las expresiones, nos quedaría en la expresión y después necesitamos simplificar todo de la forma, necesitamos simplificar todo. Entonces, recapitulando, vamos a ver cuál es la magnitud de nuestra función de transferencia, cuando el módulo, el valor absoluto, eh, y también evaluando en J por W, que sería el número imaginario, eh, y conservando solamente W, que sería nuestra entrada, o sea, omega, que sería nuestra entrada, y omega sub cero, que sería ya propio del circuito. Entonces, vamos a partir de eso. La expresión que teníamos arriba, lo que hacemos es, la ocupamos directamente reemplazando S por J por omega, eh, y también dejando solamente el W sub cero. Entonces nos queda esta expresión de acá. eh, y ahora recordar como J es el número, es el número imaginario cuando al cuadrado es menos uno. Entonces nos queda el menos en el doble, en el polo de arriba, en el cero de arriba, perdón, y en el polo también nos queda un menos, que sería en el W, en el omega al cuadrado. Ahora bien, estamos calculando el valor absoluto, así que el de arriba no sería cero y calculamos el valor absoluto del número complejo que nos queda arriba, porque arriba aún así nos queda un número complejo. Estos dos serían valores reales, pero nos queda un J, una expresión con J. Y el valor absoluto del número complejo sería, ya que un vector sería la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y la raíz de todo eso. Entonces, eso mismo es lo que hacemos. Nos queda la parte real al cuadrado, la parte imaginaria al cuadrado y la raíz de todo eso, con lo cual se nos simplifican ciertas expresiones porque producto de este cuadrado nos queda un 2 por W al cuadrado por W cero al cuadrado y afuera también teníamos lo mismo, teníamos un 2 por W cero al cuadrado por W al cuadrado. Entonces se nos restan y nos queda solamente esta expresión de acá. Y como nos piden lo más simple posible y como sabemos que podamos dibujar un diagrama de Bode, lo que más nos conviene es que es simplificar para que nos quede en función de solamente omega, eh, pudiendo ojalá evaluarlo en una solamente parte de la ecuación. Entonces lo que hacemos es dividimos todo por omega al cuadrado y nos queda esta expresión de acá. Ahora, lo ideal es que no hubiera quedado omega arriba, pero como teníamos o sea, omega arriba de omega cero, porque así es como se ve en el diagrama de Bode, pero acá matemáticamente era un poco más difícil de obtener eso y que nos quedara solamente una expresión, porque tenemos un omega arriba. Pero eso sería lo que lo que se buscaba. Voy a volver a lo que se estaba preguntando. Entonces, lo que se quería y lo que se hizo fue calcular la magnitud de la función de transferencia evaluada en el número imaginario, J por W, eh, y que nos quede solamente en términos de W, o sea, en omega, perdón, y omega sub cero, y de una forma simple, lo más simple posible.
Y ahora, habiendo hecho eso, lo que se quiere es graficar. Graficar mediante el diagrama de Bode, que sería la parte C. Ya. Em, bueno, el diagrama de Bode, como recordarán, es 20 por el logaritmo en base 10 del valor absoluto de nuestra función de transferencia. El valor absoluto de nuestra función de transferencia era algo que ya estábamos calculando, ya habíamos calculado. Entonces lo que hacemos ahora es partir desde eso y ver cuál sería su logaritmo en base 10. Y acá aplicamos bastante las propiedades del logaritmo. Entonces, bueno, primero vemos la raíz como un medio, como elevado a un medio, y como está abajo de la fracción, lo vemos como elevar a menos un medio. Y eso puede salir multiplicando el logaritmo, y eso es lo que hacemos. Eh, entonces nos queda la expresión menos 10 logaritmo en base 10 de uno más W cero, o sea, omega cero partido en omega, y todo eso elevado a 4. Y acá vemos que si nuestro omega es muy, muy grande, recordar que omega, no, omega cero es propio del circuito, pero omega es nuestra entrada. Entonces, podemos revisar acá que si omega es muy, muy grande, lo que pasa es que vamos a tener un logaritmo de uno, porque esta expresión va a ser muy, muy chica, porque eso es inversamente proporcional a esta expresión. Entonces, el logaritmo de uno se nos va a ir a cero y nuestra salida sería cero. Y si omega es muy, muy chico, podemos, no se nos iría a cero y podemos asumir, como se hace en el diagrama de Bode, porque el diagrama de Bode simplifica las expresiones, podemos asumir que es solamente una recta de este estilo, porque este número va a ser mucho mayor a uno y el uno después podemos prescindir de él, como se hace normalmente en el diagrama de Bode, que se simplifican las curvas. Entonces nos quedamos con esta idea y lo que hacemos es simplificar y en este caso damos vuelta el omega y el omega cero, ya que, como había dicho antes, idealmente en estos problemas lo que se tiene que la expresión es que el omega está dividido en omega cero y así se puede saber más o menos cómo funciona de forma más fácil. Pero lo damos vuelta ahora y no debería haber ningún problema con eso. Eso sí, como lo que hacemos es el elevado a 4 que salga multiplicando, algo que pudimos haber hecho también anteriormente sin ningún problema. eh, y, y sale multiplicando de forma negativa porque también dimos vuelta a la expresión. Entonces, en vez de estar elevado a 4 está elevado a menos 4. Y quedamos con esta expresión de acá. Entonces, este sería el dibujo, ya que para frecuencias que sean mayores o mucho mayores a omega cero, se dice que eh, el, el valor del diagrama de Bode va a ser cero. Y para frecuencias que sean mucho menores a omega cero, la pendiente era de este estilo. Y si la pendiente era de este estilo y era positiva, significaba que iba subiendo. Entonces era menor su valorante. Entonces este sería un filtro pasa alto, ya que se ven atenuadas las frecuencias menores a cierta frecuencia. Y después de esto no se ven atenuadas, sino que no hay ningún problema con ellas y se dejan pasar. Por lo tanto, pasa alto. Eh, y ese sería el final de la pregunta 2. La pregunta 2 también es bastante estándar. Es un poco más complicada que lo que hayamos visto el auxiliar pasado de cómo dibujar el diagrama de Bode de- para cierta función de transferencia. En este caso, esta era más complicada. Pero tanto la que se vio en el auxiliar pasado como la que se vio en este auxiliar son estándar y podrían estar perfectamente en un control.
Voy a tomar un pequeño tiempo antes de partir con el otro. Normalmente en la clase auxiliar hubiera alcanzado a ver solamente dos problemas porque estos eran de mucho desarrollo, pero como esto lo estamos haciendo grabado y no tengo que andar escribiendo nada en pizarra, voy a poder explicar los tres, aunque sí es cierto que lo voy a poder explicar de una forma más pincelada, porque eh, como no estoy escribiendo todo el rato y al parecer estoy pasando mucho más rápido en las soluciones. Ya. En la pregunta 13 tiene un circuito, no hay OPAM, pero es un circuito bastante bueno para aprender cómo trabajar con condiciones iniciales, que es algo que habían preguntado en algunos correos. Y es bastante bueno porque tenemos una capacitancia y una inductancia y ambas tienen condiciones iniciales. Entonces, esto es perfecto para entender cómo trabajar con estas condiciones en estos problemas. Y de hecho, lo primero que se dice es incorpore las condiciones iniciales como fuentes en el dominio del tiempo. Entonces, primero vamos a partir trabajando en el dominio del tiempo y vamos a ocupar ciertas propiedades. Propiedades que están en el apunte, no los puse en la parte de información de este auxiliar, pero sería bueno que lo vieran en el apunte, aunque creo que también se vieron en clase. Entonces, la primera propiedad que se ve es si tenemos una inductancia con una condición inicial, eh, es equivalente a tener una inductancia y en paralelo una fuente de corriente con la condición inicial, que es donde la corriente es la condición inicial de la inductancia. Y es una de las propiedades que sale ya en el apunte y que se utiliza en estos casos. La otra propiedad que se va a utilizar, como también tenemos una condición inicial del capacitor, es eh, si tenemos una capacitancia con una condición inicial, que en este caso es su voltaje, esto es equivalente a que haya una fuente de voltaje en serie con esta capacitancia. Estas propiedades se utilizan y se incluyen en el circuito de esta forma. Acá donde había solamente una capacitancia, ocurre este cambio, y acá donde había solamente una inductancia, ahora en paralelo tiene esta fuente de corriente. Esta primera parte era simplemente ocupar la propiedad, pero bueno, para ocuparla hay que saberla, y ahí están escritas las propiedades, que también están en el apunte de la unidad 3 para que la revisen. Aunque creo que también está en alguna clase. No me acuerdo en cuál, pero todo lo que puse en este auxiliar fue porque lo vi en alguna clase o una actividad en cátedra. Bueno, habiendo dicho esto, ya se modifica el circuito. Ahora es muy parecido al circuito, pero lo que pasa es que también ya no tenemos las condiciones iniciales en el circuito, sino que está todo incluido. Eh, lo otro que se pide en este problema, este era un problema, un control y estaba todo mucho más junto, lo separé un poco en las cosas que se piden para que sea un poco más fácil seguirlo. Eh, lo otro que se pide es que se transformen las fuentes de voltaje a fuentes de corriente. Entonces, esto ocurre en dos casos. Esto ocurre con la resistencia de acá arriba. Esta fuente de voltaje está en serie con esta resistencia y esto lo podemos dejar en paralelo. Y acá también hay una capacitancia en, en serie con con la fuente de voltaje que de hecho se acaba de incluir para incluir la condición inicial. Entonces, en base a este circuito, lo que se quiere es eliminar las fuentes eh, de voltaje en serie y convertirlas en fuentes de corriente. Eso es lo que hacemos. El primero utilizando esta propiedad, que también está en el apunte. De hecho, están todas estas propiedades juntas. Y esta propiedad acá. Entonces, tenemos que,
Si tenemos una fuente y una capacitancia, equivalente a una capacitancia en paralelo con una fuente de corriente que sea la capacitancia por la fuente de voltaje. Y en la resistencia es más por ley de Ohm. Eh, entonces, si tenemos una resistencia en serie con una fuente de voltaje, esto es equivalente a tener una resistencia en paralelo eh, en paralelo con una fuente de voltaje que su corriente sea B partido en R. Disculpa, Sí, ¿por qué en la fuente de corriente la flecha va hacia arriba y no hacia abajo? em, porque en ambas fuentes el voltaje va en esa dirección. Ah, ya, vale. Es por seguir la misma dirección de los voltajes. Sí, porque con eso se tiene la equivalencia. Em, bueno, y se ocupan estas propiedades que llamamos propiedad 3 y propiedad 4 y el circuito nos queda de esta forma, donde por enunciado lo que se quería es que se trabajara con puras fuentes de corriente que están, y también por enunciado se quería que se incluyeran las condiciones iniciales. Em, y nos queda este circuito de acá entonces, que no sé si puedo verlo los dos al mismo tiempo por cosas del Zoom, pero la resistencia queda en paralelo y acá también la capacitancia queda en paralelo con su fuente para el que tenían en serie. Lo otro que se pide acá es calcular las ecuaciones nodales. Eh, Acá, como todo quedó en fuentes de corriente, las ecuaciones nodales son un poco más simples, ya que en algunos se sabe exactamente qué corriente va a pasar. Eh, y ahí eso. El único cambio que se hace es que también se dice que trabajemos con admitancia. Entonces, acá, en vez de la resistencia R1, por ejemplo, se está trabajando con la ganancia 1, o sea, con la conductancia 1. Entonces se tenía esta expresión de acá, que era lo que no había resultado de la parte B, y lo que se hace es se trabaja con dos nodos. Se trabaja con el nodo 1, que es este de acá arriba, y se trabaja con el nodo 2, que es este de acá. Ahora también se puede trabajar con el nodo 2 y con el nodo 1 que fuese la parte de abajo, por ejemplo, no habría ningún problema. También se llegarían las soluciones, pero en este caso se trabaja con la parte de arriba. Todo esto es un nodo, recordar, porque todo está en cortocircuitado. No hay ninguna resistencia entre ninguno de estos nodos, entonces todo es el mismo nodo. Y está el nodo 2 acá, que está en el centro del circuito y que también es importante porque da información de qué pasa con estos elementos que están en paralelo. Entonces se expresan las ecuaciones nodales. Em, el del nodo uno sería esta corriente menos esta corriente. Eh, Acá igual va a depender de, como cada análisis que hacemos depende un poco de el sentido en que suponemos que corre, que va la corriente. Entonces sería esta corriente, menos esta corriente, menos esta corriente, menos esta corriente y menos esta corriente. Se asume que todas las otras van en dirección contraria. Entonces sería BI por G1 menos BL por G1 y menos toda la otra. Y eso nos hace obtener la ecuación 1. Eh, en el nodo 2 se hace, también se hace un análisis nodal, valga la redundancia, eh, y se tiene la corriente que pasa por G2 o R2, que está de acá, que ya habíamos calculado, eh, y, y eso más, bueno, esta ya sabemos cuál es su dirección, más esta corriente que va acá,
y se asume que la corriente de IC1 que pasa por la capacitancia va en esta dirección de acá, va hacia abajo. Entonces esa es la expresión que se obtiene. Em, Acá cabe destacar que el voltaje que se ocupa como todos estos elementos están en paralelo, muchos de estos elementos tienen el mismo voltaje asociado, y el nombre que se le da a este voltaje es VL. Por eso de repente hay expresiones que están por VL como este, que en la resistencia 1 está multiplicada por VL. Es porque es para tener menos expresiones, ya que, o si no, se hubieran ocupado distintos voltajes. Lo otro era llamarlo al tiro B1 y asumir que acá el punto de abajo era tierra, por ejemplo. También podía ser perfectamente. La cosa es asumir que si todo está en paralelo, todo está en el mismo voltaje y utilizar solamente una variable y no distintas que tengan el mismo valor. Y acá se elige BL, por eso hay BL en todos lados de la expresión, que es el voltaje en la inductancia. Habiendo dicho esto, tenemos dos expresiones de los análisis nodal, la ecuación 1 y la ecuación 2. Y teniendo ecuación 1 y ecuación 2, podemos expresar todo esto de forma matricial. No estoy 100% seguro si se pedía, sí, si se pedía, ponga la ecuación en forma matricial. Entonces, si tienen las admitancias nodales, es una expresión. Se tienen las incógnitas, que en este caso son BL y BC, que son los voltajes de los nodos, eh, pero que normalmente se pondrían las incógnitas, podrían ser corrientes también acá en este caso. Eh, y se tiene el vector de fuente independiente y las condiciones iniciales. Eh, Normalmente en un sistema de ecuaciones se pondría solamente de una forma, solamente en un vector, los vectores de las fuentes, pero como tenemos las condiciones iniciales se separan. Entonces trabajamos distinto a lo que son los vectores de fuente independiente y las condiciones iniciales, ya que uno nos va a dar la respuesta de estado cero y otro nos va a dar la respuesta de entrada cero, siendo la respuesta de estado cero cuando eh, la expresión normal que hubiéramos calculado sin utilizar la fuente que incluimos, y la respuesta de entrada cero es sin tener nuestra entrada eh, con las condiciones iniciales. Entonces, si no vemos este vector, el último vector que se muestra es la expresión que hubiéramos calculado sin tener los elementos que incluimos en el sistema. Eh, bueno, y ese era el fin de la parte C, donde se quería obtener la expresión matricial. Eh, y al final, en la siguiente parte, lo que se quiere es, bueno, obtener BC, que es una de nuestras dos incógnitas, ocupando la regla de Kramer. Y el resultado nos piden que lo calculemos en entrada cero y en estado cero, que como se acaba de decir, eh, acá se hace la distinción y se separa cuando está la fuente independiente, que es la original del circuito, y se hace la distinción de si es que están solamente las condiciones iniciales, es decir, los elementos que se incluyeron después del circuito, que sería esta fuente, que serían dos fuentes de corriente, estas dos fuentes de corriente. La regla de Kramer la puse acá. Si tenemos este sistema de ecuaciones, eh, podemos obtener X e Y, que serían nuestras incógnitas. Eh, en ambos partes se divide por eh, se me olvidó el nombre, hace tanto tiempo no hago estas cosas. El determinante, perdón, el determinante, se obtiene el determinante de esta matriz, de nuestra matriz de admitancias nodales, y ambas expresiones son divididas por esto, y lo que va cambiando es el determinante que se calcula arriba. Al final tenemos que calcular, normalmente se calcularían solamente dos determinantes si es que queremos dos expresiones. Acá solamente, de hecho, vamos a querer una expresión que en el voltaje en C, no nos piden el voltaje en L, pero igual vamos a tener que calcular otro determinante
porque vamos a necesitar ocupar la regla de Kramer para este circuito tomando el vector de función independiente y otro para tomar solamente con las condiciones iniciales. Entonces, como si tuviéramos dos circuitos distintos cambiando nuestras fuentes independientes. Uno ocupando las fuentes independientes originales y otro solamente ocupando las condiciones iniciales. Eh, entonces, vamos a dividirlos de esta forma. En uno vamos a ocupar Kramer para obtener BC, o sea, el voltaje en la capacitancia, tomando en cuenta solamente las ecuaciones independientes, o sea, las fuentes independientes. En este caso, para ser aún más claro, sería nuestro I. Si tenemos esta expresión y la seguimos al pie de la letra, nosotros querríamos tener nuestro I, que sería con esta fórmula de acá, y obtenemos nuestro I tomando nuestro EF, nuestra primera versión de EF, y después calculamos nuestro I tomando nuestra otra versión de nuestro EF, porque acá tenemos dos vectores que se están sumando, pero los trabajamos de forma independiente. Entonces calculamos todos esos determinantes, hay tres determinantes distintos, eh, los calculamos de forma matemática, acá está, listo los tres resultados, y teniendo ya los determinantes, lo que se puede hacer es separarlos, aunque ya los veníamos separando desde hace antes, porque sabemos cuando estamos trabajando con nuestras fuentes independientes y cuando estamos trabajando con nuestras condiciones iniciales. Eh, y nos queda la expresión calculada para nuestra respuesta de eh, estado cero y nuestra respuesta de entrada cero. Y eso sería lo que se estaba pidiendo acá, lo que se pide al final. Quizás podría modificar la pauta para dejar un poco más clara esta parte, porque creo que no se alcanza a entender esta suma, a qué se debe, aunque se pone acá respuesta a estado cero y respuesta de entrada cero, pero creo que no se logran, creo que falta explicar un paso previo de que se hace la ecuación, de que se hace la ecuación matricial para el vector de fuente independiente y otra ecuación distinta para las condiciones iniciales. Creo que eso falta hacer la distinción en esta pauta. Pero bueno, esa sería la respuesta. Y acá se entiende que esta es la de estado cero, porque no viene dado por las condiciones iniciales y porque tiene la fuente independiente incluida. Y acá sería de entrada cero porque no hay una fuente, pero si está la entrada, si están las condiciones iniciales. Em, eso. Yo voy a dejar de grabar ahora, por si acaso hay alguna consulta. Y, y si no hay consulta, no hay problema, queda grabado. Y igual vamos a estar, tanto yo como los ayudantes, disponibles por correo. Yo he intentado responder las cosas que llegan tanto para mí como para los ayudantes de las dudas. Eh, dale, eso.